Continuamos con el foro de negociación y conciliación, aplicación de técnicas para el derecho privado económico. El siguiente grupo de conferencistas nos va a hablar sobre la técnica de la comunicación apreciativa y cómo esta puede ser útil y aplicable para los abogados y abogadas que se dedican al ejercicio del derecho privado económico. Ellos son Nicolás Suárez, Miller Alexander Reina, Ana Lucía Zabaleta, Carlos David Higuera, Omar Humberto León, Óscar Alejandro Delgado, Óscar Dubán Aparicio y Nicolás Díaz. Bienvenidos y los escuchamos a ustedes en su presentación. Bueno, pues ante todo, pues saludos a todas y todos, muy buenas noches, agradecerle al moderador. Pues efectivamente, como acabo de mencionar, hoy vamos a ponerle sobre la técnica de comunicación apreciativa. Como el profe ya mencionó, fueron todos los colaboradores que ayudaron a hacer la investigación y la producción de este trabajo, que hoy tendremos el gusto de presentarles quien les habla, Carlos Higuera, y mi compañero Nicolás Suárez. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Primero me gustaría que tuviéramos un bosquejo general sobre cómo va a ser la presentación, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva presentamos los contenidos. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño recuento de la escuela en la que se escribe esta técnica, que es la escuela narrativa. Después, posteriormente, pasaremos a hablar sobre cómo entendemos la técnica de comunicación apreciativa, las etapas que conforman esta técnica y los factores que generan conflicto en el marco de la ejecución de esta técnica. Es importante decir que a partir de ese momento nosotros enfocaremos nuestra presentación en hablar de cómo se supone que esta técnica ayuda al ejercicio del derecho económico privado en específico, y para ello pues dedicaremos al último un apartado en específico para los contratos de colaboración como un caso de estudio particular que creemos que vale la pena rescatar en la explicación de esta técnica. Siendo así, pues le doy paso a mi compañero Nicolás para que comience la presentación. En el punto número 1 sobre la teoría narrativa y la mediación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, siguiendo lo que mencionó mi compañero, vamos a pasar al primer punto de nuestra presentación, que sería hablar un poco de lo que es la teoría narrativa de la mediación, entendiendo que este es el contexto principal en el cual se desarrolla la técnica de la comunicación apreciativa, que será pues el núcleo central de lo que vamos a presentar. Así pues, para hacer referencia a la mediación, entonces primero nos referiremos a tres distintas teorías que han abordado esta forma de resolución de conflictos para intentar contextualizarla. La primera de ellas sería la escuela de Harvard, que como podemos ver en la presentación, tiene un énfasis en el acuerdo. Cuando analizamos esto, vemos que tiene varios elementos importantes que hay que destacar. Se dice respecto a la teoría de Harvard de la mediación que esta busca separar a la persona del problema que se está abordando, concentrarse en los intereses de los involucrados y no en las posiciones que tengan frente al conflicto determinado, inventar opciones que permitan una ganancia mutua, es decir, que no necesariamente haya un vencedor frente al otro, sino que ambos obtengan beneficios, y finalmente insistir en el criterio objetivo, es decir, que en síntesis lo que debe buscar el tercero, que es un mediador neutral y objetivo, es separarse de los aspectos netamente subjetivos que están involucrados en el conflicto o en la disputa entre las partes para lograr finalmente este objetivo final, que es el acuerdo. En un segundo momento, encontramos una segunda teoría o una visión frente a la mediación, que es la que nos propone la escuela o el modelo transformativo. Esta, respecto a la primera que mencionamos, tiene la particularidad de que ya no se centra solo en buscar el acuerdo como un fin último y absoluto, sino que además de eso busca el mejoramiento y un cambio positivo respecto a la situación anterior, lo cual debe pasar por un empoderamiento y un reconocimiento de las personas que están involucradas en la controversia. Pero ya en un tercer momento pasamos a la teoría en la que nos enfocaremos principalmente, por cuanto es aquella que da origen a la técnica que nosotros estamos abordando, la comunicación apreciativa, y es la corriente narrativa. Frente a esta, entonces, es importante decir que reúne varios de los elementos a los que ya nos hemos referido en los puntos anteriores, pero tiene unas condiciones particulares y parte de la base central de que nos dice que la realidad social es construida a partir de los relatos que son narrativas de las personas, entendiendo con ello que los sucesos no lineales siempre inciden en el fuero interno y en el entorno de las distintas personas, y que allí se construyen narrativas que son, en últimas, a través de las cuales se relacionan las personas, ya sea de forma conflictiva, que es lo que se pretende solucionar, o mediante otras formas. Desde esta perspectiva se cuestiona un poco la neutralidad del mediador, entendiendo que es parte de estas narrativas. Sin embargo, pues de todas formas, lo que se busca es fomentar
la reflexión, cambiar los significados y transformar las historias, logrando acuerdos, todo a través del diálogo y de la construcción de nuevas narrativas que ya no tengan como eje central el conflicto. Sobre este panorama en general, entonces, ya pasaríamos al segundo punto de nuestra presentación, que es la comunicación apreciativa como herramienta concreta dentro de este contexto. Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, pues digamos que lo primero que me gustaría mencionar frente a esto es cómo entender la comunicación apreciativa como técnica. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Lo que me gustaría decirles es que por comunicación apreciativa tenemos que entender que es la conjugación de dos elementos. El primero de ellos es el lenguaje, y por eso nosotros usamos la palabra comunicación. Y cuando hablamos de apreciativo, estamos hablando de experiencias positivas. Esto nos quiere decir que a través de la técnica de comunicación apreciativa lo que hacemos es utilizar el lenguaje de tal forma que permita reconstruir un relato común con otro a través de sus experiencias positivas, y de esta forma encontrar caminos de solución a los posibles conflictos que se puedan entrelazar entre las partes. Si se quiere decir, bajo la conceptualización de esta técnica, encontrar narrativas que se puedan intertejer y cruzar, que permitan hacer caminos de entendimiento. Entonces, como vemos, el principal punto de esta técnica va a ser el lenguaje y la forma como este se va a utilizar para mediar un problema. Lo importante en esta técnica es encontrar, o más bien evidenciar, que el problema puede ser tratado de diferentes formas, depende más bien del enfoque que nosotros le demos al problema. Y el enfoque que propone esta técnica en específico es entender el problema como un aspecto positivo entre las partes, en el cual cada uno tiene que encontrar la forma en que se va a reinventar, si quiere decir de esta forma, para abordar de manera positiva las diferentes problemáticas que puedan surgir. Siguiente, por favor. Es importante precisar que esta técnica se usa de forma general como un medio de mediación. Esto quiere decir que generalmente hay un tercero que va a ser el encargado de interlocutar con las partes, de forma tal que las partes puedan comenzar a abrir sus discursos, abrir sus construcciones narrativas de la realidad, para que estas puedan encontrar puntos en común. Entonces, como nosotros, es el reconocimiento del otro y la identificación de esos puntos positivos que nos pueden aportar en el marco de un conflicto. El siguiente, por favor, Nicolás. Entonces, como he expresado hasta el momento, es importante rescatar estas 5 características o 5 principios de la mediación apreciativa. Lo primero, que como ya lo podemos deducir de lo que hemos hablado, es que es construccionista, esto es que se realiza entre la interacción de las diferentes partes. También es que es anticipatorio, que maneja la simultaneidad, el positivismo, y un quinto elemento que es importante, que es lo poético, lo metafórico. Si bien como me gustaría resaltar en esta parte, lo importante de esta técnica es visualizar que los problemas no son más que reconstrucciones lingüísticas que nosotros hacemos y representaciones de una realidad en concreto, y lo que se busca es que esas representaciones de la realidad puedan acercarse entre las diferentes partes a través del empleo de formas de comunicación asertiva. Por eso el centro de discusión va a ser la forma en que nosotros utilizamos el lenguaje. Siguiente, Nicolás, por favor. Entonces tenemos que decir que para el mediador el éxito pasa por descubrir experiencias positivas pasadas, y bajo esas experiencias positivas pasadas encontrar los éxitos que le permitan a las partes establecer una forma de entender el problema de común acuerdo. En otras palabras, lo que se pretende con esta técnica es que a través del lenguaje encontremos referencias al pasado que nos permitan a nosotros extraer de una forma asertiva una reconstrucción de la realidad diferente, que las partes estén de acuerdo con esta reconstrucción de la realidad y que esta forma pueda gestionarse un conflicto. Bueno, vamos a la siguiente sección, si no estoy mal. Listo, entonces, en última, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es en esta técnica, ¿qué función va a cumplir el lenguaje? Entonces nosotros tenemos que decir que, sin lugar a dudas, es que el lenguaje va a ser la herramienta que va a permitir que la comunicación apreciativa surja. El lenguaje va a ser entonces el principal elemento de acción que van a tener las partes en conflicto, y va a ser a su vez la herramienta que pueden utilizar para construir soluciones, o como dice esta técnica, construir realidades
e interpretaciones que las partes acepten de común acuerdo. Y digamos que esta es la forma que nosotros entendemos la técnica, y lo importante para resaltar entonces, y que me gustaría que se llevaran todos nuestros asistentes, es que cuando hablamos de comunicación operativa es una unión entre el lenguaje y entre rescate de aspectos positivos pasados para solucionar problemas futuros o presentes. Y entonces vamos a continuar con la siguiente parte, con mi compañero Nicolás, el punto 1.3, sobre cuáles son las etapas de esta técnica. Muy bien, entonces efectivamente entrando en esta tercera parte, ya lo que haríamos es, teniendo la descripción de lo que es en general la técnica de la comunicación apreciativa, pasar a analizar en la práctica cuáles son las etapas a través de las cuales se desarrolla. Para ello tenemos este gráfico que evidencia las 4 grandes etapas que se conocen con el nombre de las 4 Ds, y son llamadas de esta forma porque las palabras en inglés que se utiliza para referirse a cada una de las 4 empiezan por D, y tenemos el Discovery o descubrimiento, el Dream o sueño, el Design o diseño y el Destiny o destino, cada una teniendo un contenido propio. Entonces, si vamos en orden, diríamos que en general habría que empezar por la primera, que es descubrimiento, discovery, en el cual el objetivo es valorar las cosas importantes para los espectadores. Entonces, lo que se busca en esta etapa es identificar aquellos aspectos de las experiencias positivas de las partes para que sobre esa base se construya una nueva narrativa a partir del paso por las siguientes etapas. Es esencialmente la etapa entonces de la distinción, de la identificación. Se pasa entonces al segundo momento, que sería el dream o sueño, en el cual ya lo que se hace es proyectar hacia el futuro. Lo que hay que intentar es llevar a la persona o a las personas, a los involucrados, a que prevean o imaginen posibilidades a través de un pensamiento apasionado, reflexiones positivas sobre la base de lo que ya se identificó en la etapa anterior, y que de esta forma se encuentre cuál es el futuro preferido por ellas y lo que se quiere alcanzar. Esto nos llevaría a la tercera etapa, el design o diseño, en el cual, habiendo identificado todos estos aspectos en los puntos anteriores, lo que se busca es que a partir de los recursos que tengan disponibles las partes, se articulen estos sueños que se tienen con unas construcciones concretas para alcanzar esas proyecciones deseadas. Es básicamente esto lo que nos lleva a la cuarta etapa, el destiny o el destino, que es la meta de toda la técnica. Lo que se busca entonces es que se mantenga el desarrollo y la innovación que se ha alcanzado a lo largo de las fases previas, para que sea ejecutado finalmente lo que se ha visualizado como un sueño. Y la labor del tercero sería entonces apoyar constantemente en que se busquen fortalezas y se utilicen de manera positiva para darle eventualmente una solución al conflicto, y se construya una narrativa diferente, enfocada, como se ha intentado reiterar todo el tiempo, en aquellos aspectos que son positivos, distintos a los negativos, que tradicionalmente serían los propios del conflicto. Con ello pasamos entonces al cuarto punto, que serían los factores de conflicto. Bueno, frente a este punto, digamos que es importante rescatar más cosas. Existen diferentes factores que generan conflictividad. En forma general uno puede ubicarlos en el género, la raza, la cultura, pero entonces cuando nosotros queremos hacer una aproximación al derecho económico privado, tenemos que distinguir que estos factores no van a ser los mismos, porque de alguna forma se traducen en un contexto específico que molda estas relaciones económicas. Gracias. Este contexto específico se trata sobre las relaciones patrimoniales. Con esto, y valga la aclaración, no estamos diciendo que todos los conflictos económicos sean conflictos monetarios. Es importante precisar que estos conflictos económicos surgen de una relación patrimonial y se dirigen a una relación patrimonial. Pero con ello también estamos hablando de los significados que puedan entretejer una relación patrimonial. Un poco como también pensarse que a través de las acciones que realizan las personas pueden también reflejar sentimientos, pueden reflejar también posiblemente aspiraciones hacia el futuro. En el marco del derecho empresarial diríamos que acuerdos estratégicos hacia el futuro, relaciones de competencia. En últimas, tenemos que precisar dos cosas. Que cuando hablamos de los factores que generan conflicto en la relación económica, estos están anclados a esta relación patrimonial. Esta relación patrimonial nosotros identificamos dos elementos importantes, o dos factores de conflictividad. El primero de ellos es el cultural y el segundo es un factor de poder. Si bien yo los voy a explicar de forma separada, lo importante es tener en cuenta que estos factores se entrelazan simultáneamente y en diferentes circunstancias se entretejen de una forma que no es posible distinguirlos. Pero entonces, para poder ir profundizando,
Cuando nosotros nos referimos al factor cultural de conflicto, estamos hablando que existen unos discursos dominantes que van a mediar en las relaciones patrimoniales. Esos discursos dominantes en la técnica de la comunicación apreciativa nos va a decir que lo importante es saber interactuar con ellos a través de una disposición colaborativa y a través de una relación coordinada y pacífica. Esto quiere decir que si bien el discurso es dominante porque se ha impuesto como la forma de entender la realidad, no significa que nuestros puntos de desencuentro van a ser puntos de desencuentro absolutos. Por el contrario, lo que nos invita la técnica es a encontrar cuáles son las experiencias positivas que, digamos, en nuestro caso podamos tener como discurso no dominante y tratar de rescatarlas para poder diseñar relaciones e entretejer interacciones que permitan surgir de forma principal un entendimiento. Entonces, digamos que como lo vengo explicando, lo importante de los factores de conflictividad culturales es establecer diálogos con ellos para construir, quiere decir, otra realidad diferente, otro entendimiento diferente. Pero por otro lado también entendemos que existe otro factor de conflictividad, que es el poder. Digamos que el poder lo podemos definir en palabras sencillas como un discurso que moldea cómo se explica la realidad, la naturaleza humana. Es decir, que a partir de un discurso que tiene uno de los actores económicos, va a imponer una forma en que se debe desarrollar esas relaciones económicas y relaciones patrimoniales. Aquí lo que se sugiere es que tengamos una detallada observación sobre el juego y el rol que tiene cada parte en la relación patrimonial y que a partir de eso encontremos vías que permitan la influencia de poder que tiene el actor dominante, el actor que posee el poder. Esto es, de cierta forma, lo que se busca es dimensionar el alcance del poder y crear nuevas historias que puedan entretejer los diferentes actores y que no sean excluyentes. Estoy rescatando esa idea del positivismo, la idea de las experiencias pasadas. Lo que se busca es, de alguna forma, generar inclusión en el marco de las relaciones de poder. Teniendo en cuenta esos dos factores que dan la conflictividad, yo creo que la pregunta que surge en este momento es ¿cuáles son las utilidades de esta técnica específicamente en el derecho económico privado? Para eso pasaremos al punto número 5 de utilidad en esta técnica en derecho económico privado. Bueno, entonces efectivamente en este quinto punto ya nos referimos a temas más concretos, pero lo intentaremos pasar un poco más rápidamente para cumplir con el tiempo. Básicamente lo que proponemos y el enfoque que queremos destacar aquí es que en tratándose del derecho económico privado, se trata del marco normativo general en que se regulan las relaciones económicas y patrimoniales entre los distintos agentes del mundo privado. Y teniendo eso en cuenta, hay que partir de que siempre la principal fuente de todas estas relaciones se construye a partir de acuerdos, de contratos y de negocios que son celebrados entre esos mismos agentes. Y la concreción de estos negocios depende de un buen entendimiento y de llegar a consensos. Es por eso que una técnica como esta, que nos permite reivindicar los aspectos positivos, se muestra de una gran utilidad para conseguir llegar a esos acuerdos y llegar a esos consensos. Por cuanto lo que encontramos generalmente es que en el contexto más inmediato, las partes parecen estar movidas principalmente por su interés económico y patrimonial, dejando de lado otros aspectos. Pero a través de la aplicación de esta técnica lo que se puede lograr es que se encuentren otros aspectos que también son importantes, que también son positivos y que revelan intereses comunes para que sobre esa base se consiga la concreción de esos acuerdos, de esos negocios y se mejore básicamente el desarrollo de contratos que son beneficiosos para todos y que generan relaciones que permiten el mejor bienestar y la mayor cantidad de beneficios para todos los involucrados. Para ejemplificar esto, entonces, pasaríamos al último punto de la presentación, que ya es la aplicación en un caso concreto. Muchas gracias, Nicolás. Y digamos que este punto sobre los contratos de colaboración lo usaremos también a modo de conclusión. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. En específico, la categoría de contratos de colaboración la hemos elegido como un caso de estudio porque en este tipo de contratos las partes tienen un interés en común. Si llegar a un tipo de mercado, penetrar en alguna actividad económica específica. Entonces, esa es la particularidad que tienen intereses comunes las partes, pero existen dificultades en cómo asumir los riesgos, en cómo repartir utilidades, en cómo hacer la responsabilidad ante terceros.
Y sin duda el reto en este tipo de contratos va a ser poner de acuerdo en una negociación a las partes en cómo se va a zanjar estas dificultades. Entonces, pues pasando a la aplicación de las etapas, nosotros tenemos que saber que, más bien, tenemos que distinguir que en la aplicación de esta técnica encontramos que el descubrir se trata de que internamente cada uno de los actores económicos vean cuál es su interés y cuál es su objetivo. En el soñar, que se visualicen cómo en un futuro ven que en el marco de este contrato pueden ver su narrativa ideal. Cuando ya pasamos en la etapa de diseñar y el destino y meta, ya no se trata de una etapa introspectiva, si se quiere decir, sino es digamos que una etapa pública, para decirlo como más claro. Y se trata de que entre las dos partes comiencen a diseñar los objetivos, las metas y los recursos que tienen para lograr ese fin en común. Y por último, me gusta rescatar que aquí en el destino y meta, lo importante es que las partes puedan visualizar que el contrato de colaboración es su primer gran objetivo. ¿Sí? El objetivo, digamos, en última de esta técnica se trata de que las partes confluyan en que más allá de ganar más utilidades o más allá de cómo le va a ser su realidad económica en 5 o 10 años, lo principal es que se pongan de acuerdo en el contrato y con eso puedan prevenir conflictos futuros. Finalmente, digamos que una aplicación muy concreta que podemos hacer de esto es unos contratos de cuentas de participación, en el cual generalmente una empresa, una parte llamada gestor y la otra parte llamada participantes, tienen diferentes activos que pretenden unir para la ejecución de una actividad económica. En el caso hipotético que traemos y que un poco la idea es que se lleven ustedes como esta perspectiva de que estas partes pueden llegar a un mejor acuerdo a través del uso del lingüístico del idioma para encontrar sus experiencias positivas. Es que es un caso en el cual la empresa A tiene un territorio, quiere abrir un mercado en un territorio nuevo que no ha tenido presencia, mientras que la empresa B pues ya se encuentra en ese territorio inexplorado y que necesita un producto nuevo. Entonces fijémonos que en este caso ambos actores tienen diferentes aspectos que ayudan a complementar la forma en que ellos van a entrar y ejercer actividad comercial. Entonces la idea es que, y digamos que la idea, digamos de conclusión, nosotros afirmamos que el marco de esta técnica, este tipo de contratos, la comunicación apreciativa suele ser útil para poder encontrar de forma más rápida las experiencias pasadas en las cuales tienen éxito y lograr ponerse de acuerdo en cómo van a distribuir las dificultades, cuando ya le dijimos riesgos, utilidades, responsabilidades, etc. Y con esto nosotros concluiríamos la presentación, no sin antes agradecerles por su valiosa atención.